El deseado de todas las gentes, capítulo 20. Si no ven señales y milagros. Los galileos que volvían de la Pascua trajeron noticias de las obras admirables de Jesús. El juicio expresado acerca de sus actos por parte de los dignatarios de Jerusalén le preparó el terreno en Galilea. Entre el pueblo eran muchos los que lamentaban los abusos cometidos en el templo y la codicia y arrogancia de los sacerdotes. Esperaban que ese hombre que había ahuyentado a los príncipes fuese el libertador que anhelaban. Ahora llegaban informes que parecían confirmar sus expectativas más halagüeñas. Se decía que el profeta se había declarado el Mesías. Pero el pueblo de Nazaret no creía en él. Por esa razón, Jesús no visitó Nazaret mientras iba a Caná. El Salvador declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su propio país. Los hombres estiman el carácter por lo que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no tenía mancha de pecado. Las nuevas del regreso de Cristo a Caná no tardaron en cundir por toda Galilea, infundiendo esperanzas a los dolientes y angustiados. En Capernaum, la noticia atrajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso del padre, pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente. Tenía la esperanza de que las súplicas de un padre despertasen la simpatía del gran médico. Al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso, se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús. Le explicó por qué venía y rogó al Salvador que lo acompañase a su casa. Pero Jesús ya conocía su pesar. Antes que el oficial saliese de su casa, el Salvador había contemplado su aflicción. Pero también sabía que el Padre, en su fuero íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle,
no lo recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba en la agonía de la incertidumbre, Jesús dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. A pesar de toda la evidencia de que Jesús era el Cristo, el solicitante había resuelto creer en él tan solo si le otorgaba lo que solicitaba. El Salvador contrastó esa incredulidad cuestionadora con la sencilla fe de los samaritanos, que no habían pedido milagros ni señal. Su palabra, evidencia siempre presente de su divinidad, tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Cristo se apenó de que su propio pueblo, al cual habían sido confiados los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios que les hablaba en su Hijo. Sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe, pues había ido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial y su casa de las bendiciones de la salvación y encender una luz en Capernaum, que había de ser pronto el campo de sus labores. Pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Este cortesano representaba a muchos de su nación. Se interesaban en Jesús por motivos egoístas. Esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal. Pero eran ignorantes de su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. Como un fulgor de luz, las palabras del Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que sus motivos para buscar a Jesús eran egoístas. Su fe vacilante se le manifestó en su verdadero carácter. Con profunda angustia comprendió que su duda podía costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo, así como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Y como Jacob, prevaleció. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él invocando su gran necesidad. Le dijo: ve, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca antes había conocido. Ahora no solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. A la misma hora, los que velaban al lado del niño moribundo en el hogar de Capernaum presenciaron un cambio repentino y misterioso. La sombra de la muerte se apartó del rostro del enfermo. El enrojecimiento de la fiebre
fue reemplazado por el suave tinte de la salud que volvía. Los ojos empañados fueron reavivados por la inteligencia y fue recobrando fuerza el cuerpo débil y enflaquecido. No quedaron en el niño rastros de su enfermedad. Su carne ardiente se tornó tierna y fresca y cayó en profundo sueño. La fiebre lo dejó en el mismo calor del día. La familia estaba asombrada y fue grande su regocijo. Caná no estaba tan lejos de Capernaum, por lo que el oficial podría haber llegado a su casa a la tardecita, después de su entrevista con Jesús. Pero él no se apresuró en su viaje de regreso. No llegó a Capernaum hasta la mañana siguiente. ¿Y qué regreso al hogar fue ese? Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado. El sol le parecía cruel y el canto de las aves una burla. Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Cuando aún estaba lejos de su morada, sus siervos le salieron al encuentro, ansiosos por aliviar la angustia que seguramente debían sentir. Pero no manifestó sorpresa por la noticia que le traían, sino que con un interés cuya profundidad ellos no podían conocer, les preguntó a qué hora había empezado a mejorar el niño. Ellos le contestaron: ayer, a las 7, le dejó la fiebre. En el instante en que la fe del padre había aceptado el aserto, tu hijo vive, el amor divino había tocado al niño moribundo. El padre corrió a saludar a su hijo, lo estrechó sobre su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa. El noble deseaba conocer más de Cristo y al oír tiempo después sus enseñanzas, él y toda su familia llegaron a ser discípulos suyos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. Las nuevas del milagro se difundieron, y en Capernaum, donde Cristo realizara tantas obras maravillosas, quedó preparado el terreno para su ministerio personal. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy grandes deseos de bendecirnos. Pero como el Padre afligido, con frecuencia somos inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal. Y hacemos depender nuestra confianza en su amor sobre el otorgamiento de lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la solicitada y dilata la respuesta a nuestra petición para poder mostrarnos la maldad de nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Él desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarlo. Al confesar nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos completamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar la palabra de Jesús de que su petición había sido oída
y la bendición otorgada. Nosotros también tenemos que aprender esa lección. No debemos creer porque vemos y sentimos que Dios nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición entra en el corazón de Dios. Cuando le hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibiremos y agradecerle porque la hemos recibido. Luego debemos atender nuestras obligaciones, seguros de que la bendición se concentrará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y según la operación del poder de su fuerza.